4000 años antes de su nacimiento se estuvo anunciando y se anunció durante la escritura diciendo que vendría de la simiente de la mujer, que sería de la descendencia de Abraham, que sería o nacería de una virgen, que nacería en la ciudad de Belén. Y la escritura lo anunció y fue muy específica para poder entender cómo este rey vendría y nacería. El rey fue anunciado. Y la semana pasada el copastor Juan estuvo compartiendo acerca del rey anhelado, cómo este rey que fue anunciado desde el Génesis, en el ser humano había este anhelo. Y a través de los cantos de Elizabeth, que podemos ver en el Evangelio de Lucas, Elizabeth, María, Simeón y Zacarías, podemos ver que expresan en ellos un anhelo del conocer de este Salvador, un anhelo de este rey que ha sido anunciado, de que pueda ser manifestado y de poderlo ver, conocerlo, y se manifestaba o se reflejaba este anhelo. Y el día de hoy quisiéramos continuar con la serie hablando acerca del rey adorado. El rey adorado. La escritura nos dice, en el Evangelio de Mateo podemos ver cuando los magos llegaron. Los magos llegan a Jerusalén y se presentan ante Herodes, el rey. Y ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta sorprendió al rey, hermano, porque imagínense, si nació un futuro rey, tuvo que haber sido hijo del rey, pero para el rey le sorprende, se turba obviamente porque llegan estos magos del oriente y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero ellos continúan y dicen, porque hemos venido a adorarle. Venimos para adorarle. Venimos para rendirle adoración. Ahora, cuando Jesús fue tentado, y también nos lo muestra la escritura, hermano, en el Evangelio según San Mateo nos dice que Jesús, estando en el desierto en un tiempo de ayuno, ahí es tentado por el enemigo. Y Satanás se presenta ante el Señor Jesucristo y lo tienta de diferentes maneras. Y una de las tentaciones o una de las formas fue llevar al Señor Jesucristo y ponerlo en un monte muy alto, nos dice la escritura. Y desde este monte alto le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así está escrito, es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Solo a Dios se debe adorar. Y a través de la escritura nosotros vemos, hermano, que la Biblia nos enseña que solo a Dios se debe adorar. Pero hoy veremos que este rey que fue anunciado, que desde el Génesis se habló de su venida, este rey anunciado, este rey anhelado, este rey cuando vino a este mundo fue adorado. La escritura nos muestra que se le rindió adoración angelical y adoración también de los pastores. Y eso lo estaremos viendo hoy a través del mensaje. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Habla nuestra vida, Señor Dios, en esta hora. Nuestro corazón está listo, está dispuesto para, Señor Dios, prestar atención a tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor Dios, nos ministre, habla a nuestro corazón, nos ayude a entender, Señor Dios, de tu palabra y que la semilla que hoy es sembrada, Dios, caiga en buena tierra y dé fruto en cada uno de nosotros, para rendir siempre nuestra mejor adoración al Rey que lo merece. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por la escritura, hermano, podemos saber que nosotros o el ser humano fue creado y diseñado para adorar. Hay algo que nos diferencia de las demás criaturas. Hay algo que nos hace diferentes de los animales. Es que nosotros, desde que fuimos diseñados, el ser humano fue diseñado con esta capacidad para tener comunión con su Creador. Fue diseñado con esta capacidad para rendir adoración. El escritor es A.W. Tozer, tiene un libro muy bueno, es muy buen escritor, de los mejores escritores cristianos. En su libro que se titula Diseñados para adorar,
él escribe lo siguiente. Dice, cuando Adán pecó, se escondió de la presencia del Padre entre los árboles del huerto. Era consciente de él, pero no tenía libertad para adorarlo, porque el pecado se había interpuesto y había arrancado las cuerdas del arpa. No quedaba más que el marco. La música del alma se había interrumpido. Donde antes hubo armonía, solo quedaba cacofonía y disconcordia. De este modo, el hombre perdió el objeto pertinente de su adoración y se puso a buscar algo nuevo que adorar. El hombre fue diseñado para adorar, pero a raíz y consecuencia del pecado, el objeto de nuestra adoración fue distorsionado. Y basta con voltear a nuestro alrededor para darnos cuenta de todo lo que el hombre se ha propuesto adorar. Llama la atención, hermano, que una de las religiones, que es la religión hindú, se dice que tiene más de 300 millones de dioses. Esto es así, no escucho mal, son más de 300 millones de dioses. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que hayan tantos dioses? ¿Cómo es posible que se hayan inventado tantos dioses para los cuales rendirle adoración? Y eso es solamente hablando de una religión que tiene más de 300 millones de dioses. Pero si vemos en el mundo entero alrededor, hermano, ¿cuántas cosas el ser humano no se ha hecho Dios para rendirle adoración? Y esto nos muestra justo cómo la Biblia diseñó, nos dice la Escritura, cómo Dios diseñó al ser humano con esta capacidad para adorar. Y en su deseo de adorar, el hombre se ha buscado a alguien o algo a que adorar. Y el pecado ha distorsionado el objeto de la adoración, porque ya en lugar de ser Dios, ahora se le rinde adoración a la creación. El ser humano comenzó a adorar el sol, la luna, las estrellas y todo lo que estaba alrededor. Hermano, 300 millones de dioses. ¿Qué tantos dioses no puede haber ahí? No solamente se adoró la creación, se comenzaron a adorar los sentimientos. Inventó la diosa del amor, el dios de la guerra. Todo esto, incluso hoy en nuestros tiempos, hermano, tanto se ha hecho tan popular la adoración incluso hasta la misma muerte. Y esto revela cómo el ser humano fue diseñado con esta capacidad para dar adoración. Ahora, la Biblia nos enseña que la adoración es para Dios, como lo dijo Jesús en la tentación. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué podemos ver por la Escritura, hermano, hablando acerca de la adoración? Antes de ver la adoración de los ángeles y los pastores, me gustaría dejar claro esta parte de cómo la Escritura nos enseña que la adoración, primero que nada, la adoración es de Dios. La adoración es de Dios. El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El mismo Señor está hablando y diciendo, yo soy Jehová y no estoy dispuesto a compartir ni mi gloria ni mi alabanza. ¿De quién es la alabanza? De Él. Y esta palabra alabanza en el hebreo, en el original, tiene varios significados. Entre sus significados es adoración, gratitud, es reputación también, es palabras que caracterizan a alguien, que hablan bien de alguien. Puede significar gloria, la manifestación de algo que causa asombro. La manifestación de algo que causa asombro. O obras que son dignas de alabanza. Dios está diciendo, yo no estoy dispuesto a compartir mi alabanza con nadie. Es que si alguien merece ser digno de alabanza, es Dios, no la creación. Dios está diciendo, yo no estoy dispuesto a compartir el honor que me pertenece a mí con nadie más, ni con nada más. Piense por un momento, hermano. Ahí lo invito en su lugar en donde está. Piense por un momento en lo que le causa asombro de Dios. ¿O qué es lo de Dios que le hace provocar alabanza?
Poder decir lo que es. Ya pensó en algo, si hay algo, me imagino que debe haber algo. Ahora, esta parte de la alabanza que está en la Escritura, cuando Dios dice, a nadie más le compartiré la alabanza, es esta parte donde la Escritura invita a nosotros a dar alabanza y adoración a Dios. Es esta parte de decir, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres tan grande, tú eres misericordioso. Dios, no hay nadie como tú, ni hay nadie que se compare a ti. Señor, no hay quien sea como tú. Tú eres incomparable, has sido bueno conmigo. Tus misericordias nuevas son cada mañana. No tengo cómo agradecerte lo bueno que eres, Dios. Una y otra vez te he fallado, pero tú siempre has estado ahí, me has levantado. Tú eres tan bueno, Dios. Es expresar alabanza. Y Dios dice, yo no estoy dispuesto a compartir con nadie. Ahora, lo otro que vemos en la Escritura es que la alabanza es de Dios. Y la alabanza es para Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, podemos ver los 10 mandamientos. Yo sé que se lo saben de memoria todos. El primer mandamiento que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Es lo que Dios dice, la alabanza es de Dios, a Él le pertenece. Y es que cuando pensamos que a Él le pertenece, la pregunta es, hermano, ¿quién es el que hace que el mundo funcione? ¿Quién es el que hace que cada mañana el sol tome su lugar? Es más, el libro de Job nos deja ver quién le puso límite al mar. ¿Quién es el que hace que el mar no se salga de su lugar? ¿Quién es el que hace que cada día el sol resplandezca, que la luna esté en su lugar, que las estrellas estén en su lugar, todo lo que esté a nuestro alrededor funcione? ¿Quién es el que lo hace? Es Dios. Entonces, ¿cómo darle ese reconocimiento que le pertenece a Él a alguien más? Ahora, le pertenece a Él. Y Él mismo dice, a nadie más se la tienes que dar. Por eso no te hagas ningún otro Dios. No le rindas adoración a alguien más. De hecho, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 20 y 21 nos dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y el versículo 21, Deuteronomio 10, 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza. El pecado corrompió el objeto de nuestra alabanza. Por eso el hombre se ha hecho de tantos dioses. Pero la Escritura nos deja claro que la alabanza y la adoración le pertenece a Dios. Que solo se le debe dar a Dios y a nadie más. Él debe de ser el objeto de nuestra adoración y nuestra alabanza. Ahora, la Escritura también nos enseña que la adoración es un mandato. El libro de los Salmos en el capítulo 29, hermano, nos dice en el versículo 1 y 2, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto no es opcional. La adoración le pertenece a Dios, la adoración se debe dar a Dios y por eso mismo Él dice, den la adoración, den la alabanza. ¿Por qué? Porque esto es un mandato, la Escritura nos enseña. Y si nosotros vamos al libro de los Salmos, en el libro de los Salmos constantemente nos dice esto, hermano. Cantar a Jehová cántico nuevo. Hay que venir ante su presencia con cantos, con alabanza, con adoración, con reconocimiento. Constantemente lo está diciendo la Escritura. Ahora, la Escritura no nos lo da como opcional. De decir, ven y adora a Dios si sientes adorarlo. Ven y ríndele tu mejor adoración si amaneciste de buen ánimo hoy. No es opcional.
No es si todo está bien en casa. No es ven y adórale si estás bien con tu esposa, tu esposo. Es ven y adórale. Y aprovecho aquí, hermano, en esto para hacer un paréntesis. Porque la adoración no solamente tiene que ver con cantos, pero qué hermoso es cuando adoramos a Dios a través de los cantos. Pero hay gente a veces en las congregaciones que dice, no, yo llego tarde porque no me gusta cantar. A mí no me gusta cantar y no me gusta orar. Y cuando uno escucha ese tipo de comentarios, uno entiende o uno sabe que la persona realmente no sabe lo que es la adoración. Porque la adoración no se trata de ti ni de mí. No se trata de si a mí me gusta o no me gusta. No es si, ay, es que voy a cantar porque me gusta cantar. No, es que Dios nos llama a través de su palabra que le cantemos un cántico nuevo, que le exaltemos a Él, que le demos alabanza, que le demos honra, que le demos gloria. No es si te gusta a ti o no, es si le gusta a Él. Y a Él le gusta porque la Escritura nos lo enseña. De manera que la adoración no es si nos parece bien, si nos gusta, si estamos de buen ánimo. Es que Dios la demanda, Dios la pide, Dios la demanda en su Escritura. Y esto lo debemos de entender nosotros. La adoración es de Dios, la adoración es para Dios, la adoración es un mandato de Dios para nosotros. Así es que no quiero preguntar, hermano, si estás de ánimo hoy para adorar a Dios o no. Porque puede ser que no estés de ánimo, pero aún así estás llamado a adorar. Puede ser que llegaste aquí hoy con una semana pesada. Lo que menos quieres hacer es cantar o levantar tus manos. Y tú vas a cantar y adorar a Dios porque estás llamado a adorar. La palabra adora a Jehová que aparece en Salmos capítulo 29, versículo 12. Esta palabra significa inclinarse, postrarse. Es tomar una postura baja en señal de honor. Esto es adoración, es dar un homenaje. Y tiene que ver con postración, con rendirse, con entregarse. Esto es adoración. Esa es la palabra que dice ahí, adora a Jehová. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 22, versículo 5. Pero a veces cuando sucede algo en la Escritura por primera vez, o aparece una palabra a veces por primera vez, el cómo es utilizada en esa primera vez nos da a entender mucho del significado de esa palabra. Y esta palabra es usada por primera vez en Génesis capítulo 22, versículo 5, cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo Isaac. Dios está probando a Abraham y le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y cuando Abraham va camino a ofrecer a su hijo, Abraham le dice a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí aparece por primera vez en la Biblia, si usted no lo sabía, Génesis capítulo 22, versículo 5, aparece por primera vez la palabra adorar. Iremos allí, dijo Abraham, y adoraremos. La misma palabra que aquí en el Salmo 22 se utiliza, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Ahora, si vemos la palabra cuando se es utilizada por primera vez con Abraham, para Abraham, ¿qué representaba esta palabra de adoración? Para Abraham esta palabra, más allá de solo postración o inclinación ante alguien, esta palabra representaba obediencia. Porque Abraham estaba siendo probado y lo que Dios estaba pidiendo de él era su obediencia. ¿Qué representaba esta palabra para Abraham? Representaba rendición total. Porque era dejar de luchar con sus sueños. Abraham tenía un sueño con su hijo y tenía una promesa de Dios. Pero si Dios le estaba pidiendo algo, Abraham estaba rindiéndose ante Dios y diciendo, está bien, haré tu voluntad. ¿Qué más representaba esta palabra? Sacrificio. Porque Abraham dice, vamos a ir a sacrificar a Jehová. De manera que la adoración tiene que ver con obediencia. La adoración tiene que ver con rendición. La adoración tiene que ver con sacrificio. Todo esto tiene que ver con la adoración. No es nada más un canto que sale de nuestra boca. Es obediencia. Un canto que sale de tu boca sin obediencia a Dios son solo palabras que salen. Pero cuando hay obediencia en el corazón, tú puedes rendir adoración a Dios con todo tu corazón. Porque esto envuelve la adoración, obediencia, entrega, sacrificio. La adoración le pertenece a Dios y a nadie más. En el libro de Apocalipsis hay dos ocasiones donde Juan,
que está recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis en 2 ocasiones. El ángel que le está trayendo la revelación a Juan, Juan está tan asombrado que en 2 ocasiones, en el capítulo 19 y en el capítulo 22, usted lo puede ver, Juan se quiere postrar para adorar al ángel. Y en el capítulo 19 el ángel lo detiene, le dice a Juan, no, espérate, yo soy consiervo tuyo. O sea, yo no soy objeto de adoración, Juan, a mí no me adores. Yo soy consiervo tuyo. Yo estoy para servir. Y el ángel le dice a Juan, Juan, adora a Dios y dirige el objeto de su adoración hacia Dios, quien debe de ser el objeto de la adoración. Y en el capítulo 22 sucede algo similar. El ángel le está trayendo la revelación a Juan. Juan está tan asombrado que Juan se postra una vez más para querer adorar. Y el ángel lo detiene y le dice a Juan, no lo hagas. ¿Por qué? Porque los ángeles entienden perfectamente que ellos no son los merecedores de la alabanza y la adoración. El ángel también le dice una vez más a Juan, Juan, adora a Dios. Los ángeles lo entienden perfectamente, que la adoración es de Dios, que la adoración es para Dios y que la adoración es un mandato. Entonces, con esto en mente, hermano, hablando de este rey que ha sido anunciado desde la antigüedad, que ha sido anhelado. Cuando llegó el día, nos dice Lucas capítulo 2, Dios ha escogido el instrumento que será el vaso a través del cual nacerá su hijo. Es esta Virgen María, que está desposada con José. Y Lucas comienza a relatar y dice que en aquellos días el emperador romano mandó que todos se empadronaran. Y cada quien tenía que ir a su ciudad de origen o de donde venía su familia para ir a empadronarse. Obviamente José y María, al ser de la descendencia de David, tuvieron que ir a Belén. Entonces los llevó a ir a Belén para empadronarse. Y estando en Belén, nos dice Lucas que se cumplieron los días de su alumbramiento. No fue casualidad que fueron a Belén, porque ya estaba profetizado que nacería en Belén. Por eso es que cuando ellos fueron a empadronarse, nos dice la Escritura, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y entonces, este rey que había sido anunciado desde la antigüedad, este rey que ha sido anhelado durante tanto tiempo, aquella noche vino a este mundo a nacer. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura? Que para Dios, eso que sucedió aquel día no iba a permitir que esto pasara desapercibido. Y nos enseña la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura, miren, en el libro de Hebreos, usted puede ver a través del libro de Hebreos que Cristo es superior o que Cristo es mejor. Siempre el libro de Hebreos nos deja ver que Cristo es superior o que Cristo es mejor. Usted lo puede ver desde los primeros versículos, nos deja ver que Cristo es superior a los profetas. Y luego nos deja ver en el mismo capítulo 1 que Cristo es superior a los ángeles. Podemos ver que Cristo es el mejor apóstol, o que Cristo es superior a Moisés, o que Cristo es el mejor sumo sacerdote. Siempre el libro de Hebreos lo muestra como el mejor o el superior. Cristo es mejor, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que la ley, el mejor sumo sacerdote. Él es el mejor. Y ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 6 nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, él dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Y qué nos dice el escritor de Hebreos? Que el Padre no iba a permitir que ese momento pasara desapercibido. Que cuando aquel rey que había sido anunciado vino a este mundo a nacer, el Padre dio la orden para que todos los ángeles le rindieran adoración. Y Él dice, ángeles, adórenle, ríndanle adoración, ríndale adoración. Y ahora vamos al Evangelio de Lucas y podemos ver entonces lo que sucedió, porque Lucas nos está contando la historia.
Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el versículo 13, mire: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Repentinamente, aquella noche, lo que nos está relatando Lucas es que los pastores están en Belén, a las afueras, pastoreando, cuidando los rebaños, y un ángel se les apareció. Y cuando el ángel se les apareció, les está dando la noticia de lo que acaba de suceder. Ha habido un alumbramiento, ha habido un nacimiento. Ahora, no es cualquier nacimiento. No es que haya nacido un ser humano más. Por eso el ángel está anunciando: ha nacido un Salvador. Ha nacido Cristo el Señor. Y Lucas dice que entonces con aquel ángel les apareció una hueste de ángeles que alababan a Dios. Un coro celestial que los pastores pudieron ver y escuchar. Compartí en la mañana que recordaba yo que en la década de los 90, mi madre acostumbraba mucho en la década de los 90 que se usaban todavía los cassettes. Y ella acostumbraba a tener predicaciones grabadas. En aquel entonces no es como hoy. Hoy todo se ha hecho muy fácil. Usted quiere un archivo de algo y nomás lo agarran y se lo pasan a un USB o por correo, como sea, y lo tienen en un instante. En aquel entonces, si quería copiar algo, más si era en cassette, pues tenía que poner el cassette y poner el otro a grabar, y lo que duraba el cassette y lo que duraba la grabación. Ahora no, toma un archivo de una predicación de 40 minutos y en menos de un minuto ya la tiene usted disponible. Bueno, esos cassettes que mi mamá tenía, ella tenía varios cassettes de predicaciones. Ya mi hermano en la adolescencia, porque aunque no lo crea, en los 90 era adolescente. En mi adolescencia recuerdo que de repente me gustaba tomar alguna de las predicaciones y ponerla y escucharla. Hubo predicaciones que marcaron mucho mi vida. Aún recuerdo varias de ellas y de varios hermanos. Les digo, yo ahí escuché por primera vez una predicación del pastor Otto Azurdia, antes de que fuera conocido a través de radiación y demás. En los 90 yo escuché una predicación de él y recuerdo el título de la prédica, que es ¿por qué nos consuela Dios? Esa la escuché muchísimas veces. Pero así como ese, varios. Y mi madre tenía un testimonio, que este testimonio era cerca de unos pastores que tiempo atrás se habían reunido y habían estado en un tiempo de comunión con Dios, habían estado en un tiempo de oración. Y en este tiempo que ellos habían estado de comunión con Dios, hubo un momento donde ellos comenzaron a adorar a Dios. Comenzaron a través del canto aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Es todo lo que dice el canto. Pero esta es si usted no sabía, esta es una palabra universal. Se dice igual en todos los idiomas. Significa gloria allá, gloria en las alturas, gloria a Dios. Aleluya. Y el pastor, uno de los pastores que estaba ahí, tomó una grabadora y quiso capturar aquel momento, grabando el momento de adoración con los pastores. El testimonio, recuerdo que decía que puso la grabación y quiso grabar el canto. Y su sorpresa fue cuando después quiso escuchar lo que había grabado. Y cuando puso play para escuchar lo que había grabado, se sorprendió que en la grabación se escuchaban voces de personas que no habían estado ahí. Que ellos, del grupo que estaba ahí, las voces que escuchaban eran voces de un coro y ellos eran los únicos que estaban en aquella reunión. Quedaron tan sorprendidos que esa grabación la llevaron a analizar y se decía el testimonio que quienes habían analizado esa grabación decían que las voces, los tonos que alcanzaban las voces que estaban en ese coro eran tonos
que no había ser humano que las pudiera alcanzar, que no podrían haber sido voces humanas las que estaban ahí registradas en esa grabación, porque los tonos que alcanzaban eran tonos muy altos. Además que estaban cantando el coro y no estaba la respiración de estas voces que estaban en el coro cantando, tampoco estaba ahí registrada. E incluso se llegaban a escuchar instrumentos en esa grabación, y ellos estaban ahí sin instrumento, solo adorando a Dios. Y en el testimonio justo decía eso, registraba de lo que creían era un coro de ángeles que se había unido a la adoración de aquellos pastores para adorar a Dios cantando aleluya, aleluya. Y como decía en la mañana, hermano, yo no sé si esta grabación es real o no lo es. Yo cada que escuchaba este testimonio me ministraba, terminaba llorando y lo escuchaba una vez más, hasta la piel se me ponía chinita cuando escuchaba el coro que estaba ahí, que decían que era el coro de los ángeles. Pero digo, no sé si esta grabación es real o no, si en realidad son las voces de ángeles las que se escuchan ahí o no. Pero hay algo de lo que podemos estar seguros, porque la Escritura nos lo enseña, es que los ángeles cantan. Los ángeles adoran. Los ángeles cantan a Dios. Y a través de diferentes pasajes en la Escritura nosotros podemos ver que el trono está rodeado de alabanza y adoración. Isaías ve una visión del trono, y cuando Isaías ve la visión del trono dice que él ve a los serafines que están volando alrededor del trono, y cuando él ve a los serafines dice que ellos abren su boca y en sus labios ellos están declarando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y eso lo vemos en Isaías. Juan también, cuando tiene la visión del trono en Apocalipsis capítulo 4, de igual manera dice que ve 4 seres vivientes que están alrededor del trono, y de estos 4 seres vivientes de igual se escucha un canto que se dice, de ahí Juan lo registra, día y noche se escucha este canto, y ellos de igual manera abren su boca para decir: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que vendrá. Santo, 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 Dios Todopoderoso. La Escritura nos registra que los ángeles cantan, que los ángeles adoran, que los ángeles exaltan a Dios. Ahora, los pastores tuvieron el privilegio de escuchar a los ángeles cantar. Ellos pudieron disfrutar de aquel concierto celestial. Ellos escucharon esas voces que no tenían comparación. Y escuchaban a los ángeles darle honra y gloria a Dios, adorando al Señor. Gloria a Dios. Ahora, en la aparición del ángel con los pastores, el ángel invita a los pastores para ir a adorar y ser parte también de lo que está sucediendo aquel día. Porque el ángel le dice a los pastores, dice: van a hallar al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Esto va a ser la señal, ustedes lo van a encontrar así. O sea, los está invitando para ir a ver. Ellos están a las afueras de la ciudad cuidando de las ovejas. Y aquí, miren, algo que llama la atención es que los pastores, como estaban en contacto con los animales, con la sangre, con el estiércol y toda esta parte que tenía que ver el cuidado de los animales, a los pastores no se les permitía la entrada al templo. De hecho, eran considerados ellos de una posición muy baja en su oficio en el que ellos tenían. Y el ángel está yendo a dar el anuncio, no en el palacio de Herodes, no en el palacio de los líderes religiosos. No fue ni al templo donde estaban los fariseos, los escribas, para decirles lo que ha sucedido. Fue a aquellos que no eran recibidos en el templo. Fue a aquellos que en cierta manera eran marginados, para invitarlos a venir y ser parte de esto que está sucediendo. Fue a ellos a quienes el ángel se les apareció para pedirles que fueran y presenciaran lo que estaba sucediendo. Y nos dice la Escritura, versículo 15, Lucas 2:15, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. En esto que ha sucedido podemos ver varias cosas en las que no pretendo detenerme, pero como justo ir a aquellos que no podían entrar al templo a adorar, pero fueron invitados a adorar a aquel que, mire, el templo se construyó para adorar a Dios. Y ellos fueron invitados no para ir al templo, sino para ir a adorar al Dios del templo. En esta invitación se rompieron todas las barreras religiosas que había. Y ahora vemos cómo hay esta apertura para que aquellos que antes no tenían oportunidad de ver y disfrutar de la gloria de Dios, ahora puedan disfrutar de la comunión y la gloria de Dios. Pero, ¿qué vemos en la adoración de los ángeles? Decía en la mañana, mi hermano, a mí me sorprende mucho esto. Que los ángeles sin duda cantan como ninguno de nosotros. El cielo puede disfrutar de la mejor adoración. Pero siempre a través de la Escritura vemos que Dios llama a su creación para que le adore. Siempre invita al hombre para que le rinda adoración a él. Digo, ¿por qué, Señor? Hay momentos en esos momentos de intimidad o comunión con Dios donde yo mismo digo, Señor, ¿por qué yo? Si no soy digno de venir a rendirte adoración a ti, ¿por qué me buscaste a mí? ¿Por qué viniste a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me llamaste? Y siempre la Escritura viene y llama a Dios en su creación buscando la adoración. Él dice, oye, el cielo está lleno de adoración, impresionante. Pero Dios sigue buscando, incluso nos dijo Jesús, oye, Dios busca verdaderos adoradores, como si Él recorriera el mundo buscando un corazón genuino. Alguien que esté dispuesto a rendirle adoración. Mire, de este acontecimiento sin igual, el Rey ha nacido. Los ángeles están cantando. El cielo está llenándose de la adoración angelical. Pero aún así Dios está invitando a los pastores para venir y rendirle adoración. Y yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué buscas que nosotros te adoremos? Si tienes los mejores cantantes en el cielo, tienes la mejor música, ¿qué buscas de nosotros? ¿Qué quieres que vengamos y te adoremos? Y él constantemente en la Escritura invita a la creación. Dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice cantar alegres a Dios, judíos o pueblo de Israel. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Llama a todo el ser humano. Pero quiero cerrar hoy, si se ven, si están por ahí los muchachos. ¿Qué vieron los pastores cuando fueron a aquel pesebre? ¿Qué vieron? Vieron a un recién nacido. Eso vieron. ¿Cuántos aquí son padres? Levante la mano los que son padres. ¿Cuántos estuvieron ahí cuando nació su hijo? Su hija? ¿Qué vieron cuando nació? No había en sí, en uno, por lo menos me pasó como esa
esa paternidad que se despierta en uno, como ese sentido de querer proteger a alguien que se ve tan indefenso. Uno ve a un recién nacido, le digo, y a veces hasta lo agarra uno con cuidado porque lo siente uno tan frágil. ¿Qué vieron los pastores en aquel pesebre? ¿Qué vieron? Vieron a un recién nacido. Ahí Jesús no ha hecho ningún milagro. No ha sanado a ningún enfermo. No le ha dado vista a ningún ciego, no ha sanado a ningún sordo, no ha levantado a ningún paralítico, no ha libertado a ningún endemoniado. Aún ahí no ha convertido el agua en vino, no ha hecho ningún milagro. Es un bebé. Aún no ha ido a la cruz a dar su vida. Aún no se ha levantado de la muerte para destruir el poder de la muerte. Aún no ha hecho nada de eso. Pero los pastores están ahí, no para adorarle por lo que va a hacer. Los pastores están ahí para adorarle por lo que Él es. Aquel recién nacido, que ellos lo podrían ver como un bebé que necesita protección. Pero cuando el mensaje se les reveló, el ángel les dijo, nació el Salvador. Es Cristo. Es el Señor. Es el Rey que ha sido anunciado. Es el Rey que ha sido anhelado. Es el Rey que merece ser adorado. No por lo que hará, por lo que Él es. No por lo que va a hacer. Es porque Él es Dios. Por eso hemos visto que la Escritura nos enseña que la adoración le pertenece solo a Dios, que la adoración debe darse solo a Dios, que la adoración es un mandato que Dios exige. Pero aquí vemos que los pastores están adorando a aquel recién nacido, que los ángeles están dando adoración a aquel recién nacido. ¿Por qué? Porque en ese recién nacido está el misterio revelado, que Dios se ha hecho carne. Es Dios, es Dios, es Dios encarnado. Es Dios que se hizo como nosotros. W. Tozer dice ahí en su libro, y le leo este párrafo, porque él dice, ¿y cómo podemos decir que Jesucristo es su nombre? Y que se nos enseña que jamás adoremos a un hombre. ¿Cómo podemos arrodillarnos delante de Él para adorarlo? Aquí está el misterio. Permanezco de pie, descubierto ante Él. Me arrodillo, me descalzo frente a esta zarza ardiente y confieso que no lo entiendo. Este misterio envuelve mi corazón y me inclino con reverencia y sumisión. Dicho con sencillez, el misterio radica en que Dios y el hombre están unidos en una sola persona, no en dos. Todo lo que es Dios y lo que es el hombre se encuentran fusionados, eterna, inexplicable e inseparablemente en el hombre Jesucristo. Cuando nos arrodillamos ante el hombre Cristo Jesús, de hecho nos arrodillamos delante de Dios. Él es Dios. Por eso Él es el Rey adorado. Por eso es que los ángeles le adoraron. Los pastores le adoraron. Los magos le adoraron. Y que vemos en la Escritura que ahora también los redimidos con su sangre también le adoramos. También le exaltamos, también le rendimos adoración. ¿Por qué? Porque es lo que la Escritura nos enseña, que Él merece adoración. Él la merece.
Y no solamente los redimidos le adoran, sino que toda la creación le adora. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que creó todas las cosas. Bien dice la Escritura que nada de lo que fue hecho sin Él. Él fue el Dios que habló y se hizo. Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios que es digno de rendir adoración. Él es el Rey adorado. Él es el Rey adorado. Él es el Rey adorado. Mira Apocalipsis y cierro con este canto. Solo leyéndolo lo que Apocalipsis nos dice justo con respecto al canto de los redimidos. Estos los que son lavados con la sangre del Cordero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué se le da adoración? Porque Jesucristo es el Rey adorado. Porque Jesucristo es Dios verdadero. Por eso Él es digno de adoración. Puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar.